esto y lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, toda la pantalla. Y vamos a arrancar como sugeriste. Em, bien, ese es el tema que vamos a ver, F5, sincronización. ¿Sí? Em, es un tema bastante interesante que por ahí pasa desapercibido, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de programar o hacer cosas. Em, esos son los temas que vamos a ver, que es la sincronización, eh, algunas situaciones de sincronización como concurrencia, serialización, encuentro, exclusión mutua, etcétera. Y bueno, y finalmente, si no tenemos en cuenta estos temas de sincronización, podríamos tener condiciones de competencia, yo lo traduciría, ¿no? Como carrera, pero race conditions son. Eh, y sobre todo, o por supuesto al final, una implementación en Linux. Te hago una pregunta antes de arrancar. ¿Y los vieron, no es cierto o no? Sí, vimos. Ok, Y perfecto. planificación. Perfecto, bien, bien. Sí, 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 está bien entonces. Ok, bueno, esos son los temas. Bueno, ¿qué, qué entendés por sincronización? Como el acuerdo que hacen los procesos para ver cuál va primero, cuál va después. Y que con eso se hace la fila de ejecución. Como para que nadie se pase de Mm, su terreno. bueno, pero eso en realidad más que sincronización sería planificación, que es lo que hace el planificador. Elige cuál, le da un tiempo y después los va ordenando. Ah, bueno, sí. O sea, obviamente está relacionado con esto, pero no es exactamente eso. Bueno, lo vamos a ir viendo. Pero en un caso genérico, digamos, es que la sincronización es la relación que hay entre dos eventos, dos o más eventos, ¿sí? Donde un evento, en nuestro caso, podría ser un hilo en ejecución o un programa en ejecución, ¿sí? Ujú. Este, y generalmente la relación que hay entre ellos es que se haga uno antes que el otro, que se haga uno después que el otro, o que se hagan a la vez o durante, mientras uno está sucediendo este evento, que se ejecute otro, etcétera, etcétera. Es un poco la relación entre estos, como te digo, estos eventos, ¿sí? La sincronización. Em, esto un poco va de repaso, digamos, cómo se ejecutan los programas dentro de la computadora, eh, en sistemas que son con un solo procesador y que no soportan tiempo compartido o multitarea. Bueno, ahí no vamos a tener ningún problema con la sincronización y ya vamos a ver después por qué. Mientras que vamos a tener problemas. Potencialmente podremos tener problemas si no tenemos en cuenta la sincronización para sistemas que tienen, por más que tengan un solo procesador, o sea que ejecuten una tarea a la vez, que los sistemas sean multitarea, o sea, capaces de conmutar entre tareas, dejar una donde está, continuar con otra, volver y retomarla donde estaba y seguir, ¿sí? Y ahí, ¿por qué podríamos tener problemas? Bueno, porque podríamos tener varios hilos, varios procesos que están actuando sobre un mismo recurso. Entonces, el tema es que mm, podrían estar modificándolo a la vez. Y ya vamos a ver que ahí generalmente tenemos problemas si no tenemos en cuenta la sincronización y hacemos algo para ello. Obviamente, si tenemos un procesador que tiene varios núcleos y que soporta multitarea, peor todavía porque hay más posibilidad de que se produzcan estos problemas de sincronización. Y básicamente, ¿por qué? Bueno, porque un sistema computacional, un sistema operativo de propósito general, no es determinístico. Significa que, ¿sabes qué es no determinístico o no? No. Bien, Sí. significa que yo no puedo de antemano, viendo el programa o los programas, saber cómo se van a ejecutar y cuál se va a ejecutar primero que otro. ¿Sí? O sea, yo Ah, tengo N cantidad de programas, los lanzo todos a la vez y en una prueba se van a ejecutar de una manera. Tengo los mismos programas, los lanzo toda la vez y la siguiente vez se van a ejecutar quizá de otra manera. ¿Y eso por qué? Otra vez, porque no es determinístico, ¿sí? Entonces, ante esta situación, cuando nosotros tenemos sobre todo recursos compartidos y cosas que intervienen entre varios hilos o procesos, vamos a tener un tema de sincronización entre estos procesos o hilos y para
no tener problemas deberíamos ser conscientes o pensar que eh, si puede ocurrir un problema, seguramente va a ocurrir. Entonces deberíamos programar pensando en los temas de sincronización. Esto es como una intro, vamos a empezar a enfocarnos en cada uno, un evento antes que otro, después, etcétera, etcétera, y cómo podemos manejarlo. Em, y acá no había puesto, claro, la relación durante, en la tercera, o sea, la relación entre eventos que sería la durante, es lo que se llama concurrencia, que son dos o más hilos o procesos, lo que sea, se ejecutan simultáneamente. Eh, Yo desde la programación normalmente no pongo restricciones y generalmente al no modificarse recursos compartidos entre ellos no tengo problema y se podrían ejecutar de distinta manera. De todas maneras, si yo miro el código no sé cuál se ejecuta primero o después. Y esto es porque se ejecutan en distintos núcleos o en distintos procesos. Pero el tema es que es lo que yo quiero. O sea, yo quiero concurrencia cuando, por ejemplo, quiero que varios clientes se conecten a yo escribo el código de un servidor web, por ejemplo, en en mi computadora, entonces me gustaría que tengan concurrencia, porque yo quiero que más de un evento se produzca a la vez. O sea, que viene un cliente, se conecta, me pide un dato, y en el interín que está haciendo, si viene otro cliente, se conecta, también le tengo que dar el dato. No, no debería esperar que termine uno para darle la respuesta al segundo, porque si no, si tuviera 1000, el que llegó al último, qué sé yo, espera 2 horas. ¿Está bien? Entonces, normalmente, generalmente yo lo que quiero es que sobre todo en servidores o en servicios que yo tengo, es que se ejecuten más de un cliente a la vez, o más de un hilo, más de un proceso que atiende clientes a la vez. Normalmente eso se llama concurrencia. Y como generalmente un cliente puede pedir un dato y otro cliente puede pedir otro, en el ejemplo del servidor web, normalmente no se modifican recursos compartidos. Entonces, eh, en este caso puntual, yo no voy a tener problemas eh, de sincronización. Entonces, al contrario, yo lo que quiero es que más de un proceso se ejecute a la vez. ¿Y esto por qué lo quiero así? Porque el objetivo... ¿Por qué no aparece nada? Bueno, acá tenía un par de, de ítems, pero obviamente el objetivo que quiero es que, por ejemplo, en un servidor web, por decir un tipo de servidor, es que el servidor o mi aplicación responda lo antes posible a los clientes. Y si yo lo hago... eh, con una relación que sería serializar, o sea, un evento, una vez que termina, atiendo el otro, una vez que termina, atiendo el otro, una vez que termina, atiendo el otro, eh, va a pasar lo que te decía recién, que si viene un cliente y hay 1000 antes preguntando cosas, va a tener que esperar que responda el servidor a los 1000, mientras que al yo tener varios núcleos o distintos procesos o hilos, yo podría intentar resolverlos todo a la vez. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Ok. Bien. Muy sencillo ejemplo de concurrencia sería, yo tengo, déjame que busque la virome, yo tengo dos procesos que se están ejecutando y tienen dos instrucciones cada uno, no más de eso. El proceso A tiene dos instrucciones y el proceso B tiene dos. Eh, si yo no establezco, bueno, esto era una B, quise poner y bueno, no importa. Y voy a buscar el rojo, porque no me gusta este color. Entonces, dependiendo del planificador, cómo elija los procesos, podría ejecutarse primero todo el proceso A y después el proceso B. Entonces, esta nomenclatura quiere decir que la instrucción A1 se va a ejecutar en tiempo antes que la A2 y la A2 se va a ejecutar antes que la B1 y la B1 se va a ejecutar antes que la B2. O sea, en este caso, este ejemplo de corrida sería que se va a ejecutar primero todo el programa A, una vez que termine se ejecuta el B. ¿Qué otra alternativa tengo? Bueno, eh, ¿dónde estará el B1? Primero, que se ejecute todo el proceso B primero y después todo el proceso A. En el interín tengo algunas mezclas. Podría ejecutarse primero la instrucción A1 y después el planificador diría, se te acabó el tiempo y le da tiempo de ejecución al proceso B. Perdón, salud. alcancé a mutearme. Entonces,
Se ejecutaría el uno, por ejemplo, el uno y después el B2, una vez que termina, volvería a la y ejecutaría la 2, por ejemplo. Sería, a ver si lo tengo acá, este caso, por ejemplo, ¿sí? Se ejecuta el A1, el B1, después el A1, el B1, el B2 y después la 2, ¿sí? O sea, ejecutaría primero este, después salta, ejecuta todo el B y después ejecuta lo que le falta. Y así varias combinaciones más. Lo que nunca podría pasar, por ejemplo, la instrucción A2 esté antes que la 1 o que la B2 esté antes que la B1. Eso no podría ser porque obviamente dentro de un proceso yo debería seguir una ejecución secuencial, ¿sí? Pero si yo tengo dos procesos y quiero que se ejecuten de manera concurrente, no sé qué instrucción se va a ejecutar primero y después eso va a depender del planificador que haga. Entonces tengo todas estas condiciones. Fíjate que siempre, por ejemplo, cae el A2, siempre está después que el A1. Fíjate, en este caso A2 está después que el A1 y el A2 está después que el A1. Y lo mismo para el B2. El B2 está después del B1, el B2 está después del B1, el B2 está después del B1. Y bueno, esas son, si no me equivoco, todas las posibles combinaciones que yo tengo con el... ¿Para qué borro la...? Ahí está. ¿Dónde borro? Acá. Ahora sí. Clear all drawings. Ok. Bien. Y ahí cierro. ¿Se entiende? Bueno, para esto en realidad es una condición que a veces yo necesito o a veces quiero, que es la concurrencia, y se da generalmente en servidores. No sé si te ocurre algún otro tipo de aplicación que quieres que se ejecute a la vez, pero generalmente son los servidores que quieren Eh, atender muchos clientes a la vez. Se me ocurre como un banco que ¿Seguro? tiene que dar. ¿Seguro? Seguro. Sería una aplicación, o sea, el frontend del banco sería una aplicación web generalmente que, digamos, te imaginas si vos tenés que esperar que alguien termine de hacer una transacción online o de una transferencia online para vos, para que a vos te atienda el servidor, no, olvídate, sería una porquería. Entonces, en ese caso vos querés concurrencia. Y si vos ves todos los programas, no sabes cómo se ejecutan, pero como generalmente no interactúan entre sí, no pasa nada, no hay problema. Bien, esa es una relación entre eventos que serían cuando pasan a la vez y se llama concurrencia. Otra relación que podríamos tener entre estos eventos se llama serialización y significa que un evento debería ocurrir siempre antes que otro. ¿Por qué? Y porque generalmente el segundo espera alguna información del primero para poder eh, obtener un Actuar en resultado. consecuencia, ¿Cómo? como para que pueda actuar en consecuencia. Claro, claro, obviamente, qué sé yo, un ejemplo, este, si vos vas, ya que estaba hablando del banco, si vos vas y querés traer plata y no tenés plata, obviamente debería primero alguien depositar plata y después traer. O sea, obviamente si tuvieras saldo podrías traer sin depositar, pero bueno, eh, esa sería una relación de serialización. O sea, yo no puedo sacar plata si previamente no tengo fondo. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un proceso que eh, que carga crédito o que pone fondos en mi cuenta y otro que saca plata, debería asegurarme que, espera que lo omito acá, debería asegurarme que se ejecute primero el que deposita plata y que después em, se ejecute el que extrae plata. Hola Carlos, buenas tardes. Em, ya arrancamos, pero bueno, igual vamos a subir la clase, así que lo que te perdiste hasta acá lo podrías revisar. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Volviendo a esto. Si yo tengo estos dos procesos, el que deposita plata, el que extrae plata, y los, no sé, que quiero, este, son dos usuarios, por ejemplo, o es un servidor otra vez, y quiero que se ejecuten a la vez, podría pasar que primero se ejecute el que extrae plata y después el que deposita. Entonces ahí, si no tiene plata, no podría extraer. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, en el código, de alguna manera, hacer una restricción pero en software, en mi código, para lograr esto. ¿Sí? Lo que vamos a tratar en la clase de hoy es ver algunas de estas herramientas y ver cómo se usan. Sí, pero piensen lo que son herramientas para evitar que todas las condiciones de corrida sean válidas. Porque si yo quiero que haya serialización, necesito que primero se ejecute una cosa y después la otra.
Y si el planificador dice, no, primero se ejecuta la segunda, lo que tendría que hacer es quedarse esperando hasta que la primera se ejecute, ¿sí? Para eso necesito herramientas. Bueno, ahí, no sé, el ejemplo del depósito del banco, pero no sé, por ejemplo, cálculo intermedio. Tengo dos procesos, uno que hace un cálculo y tiene un resultado intermedio, después un segundo proceso que toma ese resultado intermedio y hace otro cálculo. Si yo los quiero ejecutar los dos a la vez para agilizar las cosas, el problema es que el segundo no va a tener el dato del primero, entonces, nada, cada vez que lo corra me va a dar valores distintos porque va a depender de qué sé yo, de qué valor leyó el segundo del primero y debería esperar, por ejemplo, que termine el primero o que llegue a un punto donde ya tiene ese valor intermedio. Entonces, eh, necesito poner una restricción en mi código para que no tenga errores. Porque si lo corro 10 veces, capaz que tengo 10 resultados distintos. Mientras que en el otro tema, en el de concurrencia, como no están relacionados los eventos, cuanto más corran a la vez, mejor. Bien, y si hacemos como hicimos recién, un pequeño ejemplo de tener dos programas que estén serializados. Por ejemplo, yo tengo el programa A que tiene tres instrucciones y el programa B que tiene tres. Bien, si lanzo el planificador podríamos obtener un montón de distintas combinaciones cómo se ejecutan, siempre respetando que dentro de un mismo programa se ejecute A1 primero que A2, primero que A3. Igual que B1 antes que B2 y antes que B3, pero porque eh, son instrucciones. ¿Qué pasó, Carlos? Está, bueno, lo acepto, pero ya estaba Carlos. Bueno, parece que no importa. Quizás se bugueó Entonces, el Zoom. entonces, supóngase que la restricción que yo digo es que, bueno, podría ser que termine un programa y después otro, pero podría ser cualquier punto, a partir de un punto de un programa determinado, que el otro espere. Entonces yo, por ejemplo, voy a fijar la restricción, que B2, esta instrucción se ejecute siempre después que A2. ¿Está? Entonces, eh, hola, Carlos, ¿estás dos? Pero, ok, no sentía retorno en los parlantes, pero bueno. Entonces, en este caso, por ejemplo, se podría ejecutar primero todo el programa A1, o sea, que A1 se ejecute antes, que sea menor en tiempo a 2 y menor en tiempo a 3, y después se ejecute todo el programa B. En ese caso, cumpliría esta restricción, estaría bien, porque si vemos acá el B2 es este, se ejecuta después que el A2. Otra condición podría ser que se empiece a ejecutar, el planificador dice ejecutate primero programa 1. Entonces empieza a ejecutar a 1. Cuando está ejecutando esta instrucción dice se le acabó el tiempo, entonces empieza a ejecutar el B1. Se ejecuta la instrucción B1, se le acabó el tiempo, entonces el planificador dice ahora ejecuta el A2, ejecuta el A2 y después A3, por ejemplo. Y después como termine, el planificador después va a elegir el B2 y el B3. Si comparamos esto, el B2 está después del A2. Otra combinación sería, se ejecuta el A1, después el B1, el A2, el B2, el A3, el B3. O sea, va haciendo una instrucción a la vez. Y bueno, si vemos esta condición, el B2 está antes que el A2. Y otra condición podría ser que se ejecuta A1, B1, A2, B2, B3, A3. Bueno, acá se intercambiaron esos dos, pero bueno, la cuestión que siempre el B2 está después del A2. Y aquí me faltó alguno que empiece por el B1 primero, que empiece primero por el programa B, pero lo que podría pasar es, se ejecuta B1, después no se podría ejecutar B2, se debería ejecutar A1 y ya no importa, y A2 seguro, y después sí podría ejecutarse el B2, o se podría ejecutar B1, A1, A2, A3, después B2 y B3, pero en todos esos casos siempre se ejecuta el B2 después del A2. Eso sería la serialización. Cualquier otra combinación que no sea esta, donde el B2 esté antes que el A2, no debería yo permitirla en mi código, porque quiero que haya serialización. Bien, déjeme que borre esto y continúo. Bien. Em, Otra condición es una condición que se llama punto de encuentro o rendezvous,
que sería una especie de serialización en ambos sentidos. O sea, sería, em, hay dos eventos, eh, uno tiene que esperar que uno llegue a un punto, pero no puede seguir, a su vez tiene que esperar que llegue el otro a ese mismo punto. Eh, para que no se mareen tanto, sería, en un caso práctico de la vida cotidiana, sería, supónganse que me tengo que juntar con alguien, quedamos de juntarnos, no sé, en la plaza para ir al cine. Entonces, va a haber una serialización, porque el que llegue primero a la plaza tiene que esperar por el otro y después ambos ir al cine. Así que si llega primero el A la plaza, tiene que esperar al B. Ustedes dirían, bueno, está bien, el B está serializado, está después del A, pero podría ser que el planificador ejecute primero el B, entonces si llega a la plaza mm, y se va al cine, no cumpliría esto que yo quiero. Entonces, como les digo, como una especie de doble serialización donde independientemente de cuál de los dos eventos llegue a un punto, tiene que esperar por el otro. Y una vez que los dos estén en ese punto, ambos continúan. ¿Sí? Obviamente necesito este, hacer cosas por software, porque si yo pongo a ejecutar dos procesos eh, a la vez, depende el planificador cómo se ejecuten las distintas corridas que yo haga de los programas, no siempre se va a cumplir este punto de encuentro. Entonces yo debería por software agregar alguna restricción. ¿Sí? Eh, ejemplo de eso, qué sé yo, tengo, ahí puse dos cálculos intermedios, supónganse que tengo dos procesos, dos hilos, que hacen algunos cálculos intermedios de cosas y después, una vez que están esos dos cálculos intermedios, o sea, el proceso A necesita un cálculo que le está haciendo más un cálculo que hizo el B. Y el B necesita el resultado del cálculo que está haciendo más del A y a partir de eso hacen un tercer cálculo. Entonces, yo lo hice en paralelo para avanzar, no hacer serializado un cálculo, otro cálculo, otro cálculo. Yo lanzo dos a la vez, entonces, independientemente de cuál de los dos hilos o procesos termine el cálculo, tengo que esperar por el otro, entonces ya tengo los dos valores resultados de esos cálculos intermedios y con eso los procesos podrían seguir y hacer otra cosa. Y así, no sé, un montón de cosas, de ejemplo. Pero bueno, se usa, ¿sí? Bueno, acá volví a hacer esto. Supónganse que la restricción sería, virome, se van a esperar en este punto, ¿sí? Entonces, A2 debería ejecutarse siempre antes que B3 y B2 debería ejecutar siempre que A3. Siempre antes que A3, ¿sí? Esas son las condiciones, ¿sí? O sea, se esperan en este punto. Entonces, bueno, yo pongo algunas de las condiciones que se podrían dar. Otra vez, A1 siempre tiene que ejecutarse antes que A2 y A3 porque están dentro, es el flujo de ejecución de un programa, de un hilo. Igual que B1 tiene que ejecutar siempre antes que B2 y 3. Pero como estos dos programas o hilos están corriendo en una computadora y es de tiempo, es de multitarea, podrían irse mezclando las cosas, ¿sí? Pero el tema que en esa mezcla yo tengo que siempre respetar estas dos condiciones, que esas dos condiciones se cumplan. Entonces acá hay, si vemos, bueno, hay un par de condiciones. A ver, A2 es tiene que ser antes siempre que B3 sí se cumple y B2 siempre antes que A3 se cumple. O sea, esta condición es válida, significa que ejecuta A1, A2, después B1, B2 y después salta a A3 y después B3. Bueno, todas esas condiciones son válidas, el resto no deberían permitirse. ¿Cómo logro eso? Otra vez, con restricciones por software. Y finalmente hay otra relación más entre estos eventos que se llama exclusión mutua. Y esto es que estos eventos, o sea, dos o más eventos no pueden ejecutarse a la vez. Eh, otro ejemplo de la vida diaria sería, eh, eh, los eventos son personas y, por ejemplo, están esperando para que se ocupe el baño e ir al baño. Entonces, eh, debería ir uno por vez. No sé cuál, dependerá del planificador, pero no podrían ejecutarse los dos a la vez porque estarían los dos ocupando el mismo lugar y, bueno, sería un lío.
¿sí? Eh, ¿Por qué yo a veces quiero que haya exclusión mutua? Bueno, porque muchas veces si yo modifico recursos compartidos, acá se arma un problema. Entonces yo no quiero que se ejecuten dos eventos a la vez que modifican recursos compartidos. Otra vez necesito poner restricciones por software. Ya en un par de diapositivas vamos a ver qué son esas restricciones por software, ¿sí? Em, uy, quería borrar, no dejar de compartir, perdón. Eh, esto, la pantalla entera, acá estamos. Bien. Em, bien. Y este es un ejemplo de exclusión mutua. Supónganse que yo tengo dos procesos. Uno que modifica, que incrementa la variable A, que está, las variables obviamente están en la memoria. La variable A está en una posición de memoria. em, y el otro, el proceso que decrementa la variable A. Bien. La pregunta es, si yo los corro a la vez, el evento A, el hilo, el proceso A y B, uno incrementa uno y el otro resta uno, ¿qué valor tendrá al final de la ejecución la variable? Tendrá 0. En realidad tendrá valor inicial, no sé cuánto tenía Para antes. mí, claro. O Bueno, sea, eso es lo que yo digo, es lógico que este programa o sea, que cuando lo ejecute, no importa el orden, no importa que ejecute primero el A y el B o el B y el A, si la variable antes valía 5, por ejemplo, que es este ejemplo, después de los dos va a valer 5. ¿Es lógico? Pues no, podemos tener problemas. ¿Y por qué? Justamente por la forma en que trabajan las computadoras que no son determinísticas. Entonces, en realidad la instrucción A más más o incremento de una variable, en realidad en lenguaje máquina no es una sola instrucción, al menos son tres. ¿Por qué? Las variables están en memoria, las operaciones se hacen en la unidad de aritmética y lógica, la suma, la resta, lo que fuera. Entonces yo tengo que, la primera instrucción es esa variable que está en la memoria RAM, cargarla en un registro interno del procesador. La siguiente es, por ejemplo, incrementarla y la siguiente instrucción es ese registro interno, copiarlo en la variable que está en la memoria. ¿Está bien? ok. Bien. Resulta que entonces esta instrucción que es A más más o A menos menos se convierte en tres instrucciones. Acá está. La notación esta es en ensamblador o es parecida a ensamblador mnemónico, es que el valor de la variable A se carga en el registro. Se incrementa el registro y se guarda en el mismo registro y después la tercera es que el registro lo cargo de nuevo en la memoria RAM. Y acá lo mismo, nada más que acá lo resto. Bien, vamos a ver tres, tres, tres corridas distintas y el planificador hace algunos cambalaches. Esperen que saco el cartelito de que se me acabó el tiempo. Me quedan 10 minutos, avísenme cuando estén por terminar. Lo que hacemos siempre es, como no puedo crear una sala apenas termina esta, cortamos unos 10 minutos y de paso yo grabo el video y todo eso. O descargo el video, mejor dicho. Entonces, supóngase esta ejecución. Se ejecuta primero la instrucción 1 del programa 1. Y la variable valía 5. Entonces, yo acá tengo el programa 1, acuérdense que tiene, eh, se va guardando en la tabla interna del proceso todos los valores de los registros. Entonces el registro se cargó con 5. En ese momento el planificador dice, no, ahora ejecuta B1. Entonces se guarda el contexto de este programa donde ese registro interno tenía un valor de 5. Y se carga en el programa B la instrucción 1, que sería cargar la variable A, que acá valía 5. Esto está en RAM, por ejemplo. Es un 5, bueno, mal dibujado. Se carga acá, entonces vale 5. Después lo que pasa es se ejecuta la instrucción A2. Bueno, otra vez. Se guarda en el contexto del programa B en la memoria y se empieza a ejecutar el A. Y vas a ejecutar la instrucción 2. Como el registro interno valía 5, lo que hago lo incremento y ahora vale 6. ¿Sí?
En ese momento vale 6 y lo que dice ahora el planificador, ahora ejecuta el 2. Entonces lo que hace, guarda el contexto de esto con el registro con el valor 6 y lo que hace, ejecuta la instrucción B2 que sería esta. Y lo que hace es decrementa esto, entonces ahora el registro vale 4, el registro interno. Uy, 4. Bueno, ¿qué pasa después? El planificador dice, ahora ejecutada 3, listo, guarda, el sistema operativo guarda el contexto o los registros, los valores internos del programa B y quedó en 4 el registro en cuestión. Entonces dice, ahora ejecutada 3, ¿qué hace? Carga de nuevo al procesador lo que había guardado del estado del proceso A, donde ese registro interno vale a 6. Entonces ejecuta la última instrucción y lo que hace en definitiva es venir acá a la memoria y le graba el valor 6 a la memoria, ¿sí? Va a ser un 6. Y después, ¿qué pasa? Va a hacer un cambio de contexto, se carga todo esto en la memoria, en los registros, entonces el registro interno vale 4 y ejecuta la instrucción 3, que sería el registro, lo carga en A. Entonces lo que hace es, ejecuta acá y ahora en vez de vale 6, vale 4. Chan. Y ahí terminaron los dos procesos. Entonces, si llevo con esta ejecución, el resultado que me da es 4. El resultado final, la variable en memoria vale 4. ¿Por qué pasa esto? Porque son variables compartidas entre dos procesos. Pero, ejecutemos rápidamente este. Ejecuta A1. Ahora voy a volver a borrar estos valores. ¿Me siguen hasta ahí, sí? Ajá. Sí. Bien, ahí está. Valía 5 originalmente, listo. Vamos con 5 entonces. Ejecuta A1 primero, listo. Entonces la 1 es cargar A al registro, le pone acá un 5. Después ejecuta B1 y B1 o sea, esto lo guarda, pasa acá a B1, le pone acá un 4 al registro interno. Después ejecuta A2. Entonces lo que hace lo incrementa y ahora vale efectivamente 6 en el registro interno. Después ejecuta B2. Listo, entonces lo que hace es lo decrementa. Perdón, esto era 5 al principio. Lo decrementa y queda en 4, ¿sí? Porque la primera no lo decrementaba, yo me adelanté acá. Lo decrementa en la B2 y vale 4, que estamos acá. Y después ejecuta la B3. O sea, lo que hace es el registro lo guarda en la memoria. Entonces acá, en vez de 5, le pone 4. Genial. Y después ejecuta la última instrucción que quedaba de A, que es el valor que tiene actual del registro, lo manda a la variable A, que está en memoria. Entonces el registro valía 6. Ahora tacha el 4 y le pone 6. ¿Sí? Entonces acá el resultado final de esto es 6. Y si ahora ejecutamos este, donde se ejecuta primero todo A y después todo B, esto va a estar fácil. ¿Por qué? Esto le pone acá un 5. O sea, lee la memoria. Suponte que originalmente era 5. Vamos a borrar todo. Así lo hacemos más. Esto también, eso también. Originalmente era 5. Entonces, si ejecutamos el último flujo es... no, perdón, virome. Ahí está. Virome. Listo. Em, Ejecutamos todo el A y después todo el B. O sea, lo que hace es la variable A que vale 5 la carga en memoria, 5. La decrementa, la suma 1, 6. Y la guarda en la RAM, 6. Acá queda 6. Y después el programa B se ejecuta y trae la variable que vale 6. La decrementa, queda en 5. Y después la carga en la memoria y queda en 5. Fíjense que con el mismo juego de instrucciones, pero dependiendo cómo se le cantó al planificador ejecutarlas, yo tengo distintos resultados. Tengo 4, 6 o 5. No sé si se entiende el problema que podríamos tener. Nada más Sí, que, o sea, los valores pueden cambiar dependiendo de cómo el planificador los tal acomode. cual, tal cual. Ese es el problema.
Si acá yo Ujú. tuviera que poner una restricción, ¿qué debería hacer para que esto no falle y siempre que lo ejecute tenga los mismos resultados? Y Em, que ejecute el programa completo o por lo menos una cierta cantidad de ráfagas. Eh, sí, digamos, este programa, como son tres instrucciones, sí, debería ejecutar primero uno y el otro, o sea, ejecutarla atómicamente. En realidad, si el programa tuviera muchas instrucciones más, debería al menos el bloque de, de instrucciones que modifican la variable compartida, ejecutarla de manera atómica, o sea, que ejecute primero uno y después el otro, o primero este segundo y después el otro, pero nunca los dos a la vez. No todo el programa, sino el pedacito que modifica la variable. ¿Sí? Esa sería la solución. O sea, yo tengo que otra vez poner restricciones de software. Eh, bien, me siguen hasta acá. ¿Cuánto queda de tiempo? Creo que poquito. Creo que 3 minutos. Bien, Sí, ah, tres que alguien minutos. escribió algo. No, sí, chat, tres chat que dice. Ah, hola, perdón. Bien, no, no. Clear, clear y ahí está. Bien. Bien, sigamos. Entonces necesito poner restricciones software. Ok, bien. Eh, Esto lo vamos a dar, no tiene sentido. Vamos a empezar a ver esto. Vamos a empezar a ver mm, unas herramientas que nos sirven para sincronización, ¿sí? Em, Seguramente han sentido nombrar semáforos. ¿Les suena? No en ámbito de programación. En ámbito automovilístico. No Ujú. lo han, y No Mutex, sé qué es un semáforo. Ah. pero los han, Am- peor todavía. Ámbito de sociedad. ¿No lo han sentido nombrar digamos, en sistemas operativos o en ese tipo de cosas? Yo no. Ok. No. Bueno, se los presento, qué raro. Deberían haberlo visto. Hay un montón de científicos de ciencia de la computación que han hecho muchos trabajos en los 50, 60, 70 de esto. Dijkstra es uno y hay un par más. Pero bueno, básicamente estas herramientas, ahora les cuento cómo funcionan y estas herramientas me permiten hacer restricciones por software, ¿sí? Me valgo de un par de cosas. Primero, son una especie, no voy a llamar a las variables porque en realidad no son, o sí son variables. Bueno, están en la memoria RAM, o sea, serían variables que yo puedo usar, pero a diferencia de las variables comunes que yo la puedo inicializar con cualquier valor, incrementarla, decrementarla, asignarle un nuevo valor, acá yo cuando la creo, la inicializo en un valor determinado y después no puedo asignarle distintos valores. Lo único que puedo hacer es incrementarla o decrementarla con una... A ver esto. Bien, Ahí le entonces, aviso, tengo el dale, número de Fabri, le aviso rapidito que ya está. genial, sí, yo A los mientras otros voy, chicos no los tengo. perfecto, mientras voy compartiendo y acá está share, genial. Y esto lo voy a sacar de acá. ¿Qué no sale? Bueno, a ver, ahí está. Bien. Ahí se ve, ¿sí? Sí, Perfecto. Bien. Retomando el tema, decía que nos valemos de estas herramientas que son, ¿para qué acepto acá, Carlos? Bueno, después a medida que llegan, los acepto. Entonces, como decía, estas herramientas, la primera, la más, una de las primeras que se creó se llama semáforo. En realidad se ubica en la memoria cuando yo creo un semáforo, ya vamos a ver cómo se crean, se ubica en una posición de memoria. Yo al semáforo lo debería inicializar con un valor y después no lo puedo asignar cualquier otro valor al azar, ¿sí? Yo solo tengo una primitiva, una llama sistema, una función que lo incrementa en uno y otra que lo decrementa en uno, ¿sí? Eh, Estos incrementos y decrementos se van a ejecutar de manera atómica. ¿Qué significa esto? Que si veíamos el ejemplo de recién, este,
Si yo digo que, por ejemplo, este incremento de esta variable es atómico, significa que nadie podría molestar la ejecución de estas tres instrucciones, ¿sí? Que es lo que yo quiero. Clear. Entonces, el semáforo o la variable esa o la herramienta esta tiene esa característica que me permite incrementar el valor en uno o decrementarlo en uno, pero siempre atómicamente. Supongan que yo tengo dos procesos que quiere uno a la vez incrementarlo y el otro decrementarlo a ese semáforo. No va a pasar lo que nos pasó acá, que depende cómo se ejecuten, va a funcionar. Como la restricción, y lo hago por hardware, es que sea atómico, eh, se va a incrementar y después se va a decrementar, o se va a decrementar y después incrementar. ¿Cómo se logra eso por hardware? Bueno, hay una serie de instrucciones de bajo nivel que lo que hacen es, eh, por ejemplo, deshabilitar las interrupciones. Entonces, el planificador cambia de una tarea a otra cuando se le acaba el tiempo. ¿Y cómo se entera que se le acaba el tiempo? Porque llega una interrupción de un timer interno que tiene. Pero si yo deshabilité el timer interno, no me va a llegar una notificación de que se le acabó el tiempo y se va a seguir ejecutando. Entonces, en el pequeño intervalo de tiempo en que yo incremento esta variable o este semáforo o lo decremento, me aseguro que nadie más se meta al medio y el planificador decida quitarme la ejecución, ¿sí? Por eso dice que son atómicas, estas primitivas para incrementar y decrementar. Obviamente es distinto del A más más o A menos menos, que eso es un incremento común de una variable o decremento, pero podría pasarnos lo que nos pasaba recién. Eh, para que no nos pase lo mismo, en vez de poner el semáforo más o el semáforo más menos, yo pongo otro nombre de llamada sistema, que normalmente es post o wait, que post lo que hace es incrementarlo y wait decrementarlo. A ustedes dirán, ¿y pero por qué wait decrementarlo? Porque hay otra característica más que tienen los semáforos, es que si el semáforo vale cero y yo intento decrementarlo, el proceso o el hilo que intenta decrementar ese semáforo se bloquea. Chao. ¿Y hasta cuándo se bloqueará? ¿Qué me pueden decir? Hasta que algún otro hilo o proceso incremente ese mismo semáforo. Entonces vale uno, por ejemplo, y como ya no es cero, finalmente ese proceso o hilo que estaba bloqueando, queriendo decrementarlo, como ya es uno, lo vuelve a decrementar, lo pone en cero, pero no se bloquea. Bien, ¿se entiende el funcionamiento de los semáforos? Y, o sea, yo lo inicializo con un valor, lo puedo incrementar o decrementar. Si lo decremento y es cero, se bloquea el que intenta decrementarlo hasta nuevo aviso, hasta que valga uno y lo pueda efectivamente decrementar. ¿Se entendió eso? Nomás como una forma de control. O sea, Sí. pone Bien, una barrera para atrás, así evita que se claro, bien. vaya a Ese es el amenazar. mecanismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo en mi código, por ejemplo, para hacer, vamos a la más sencilla, o sea, para, digamos, la relación entre eventos, el primero era concurrencia, ahí no necesito hacer nada, entonces ese ni lo vamos a ver porque justamente para concurrencia era cuando hablamos de que yo tengo un servidor que atiende varios clientes a la vez, quiero que los atienda a la vez, entonces quiero que haya concurrencia. Vamos al siguiente ejemplo de relaciones que era, por ejemplo, serialización. Yo tengo dos procesos, dos hilos, y quiero que el A se ejecute antes que el B. ¿Cómo usaría este semáforo? ¿Cómo se les ocurre que lo podría usar? Así Obviamente en ambos, perdón, una cosita, obviamente ambos procesos o hilos deberían ver el mismo semáforo, porque si cada uno crea un semáforo y no están relacionados, no tiene sentido. Primero lo debería compartir entre hilos o procesos. Bien, te interrumpí, ibas a decir algo, creo que Carlos. No, Fabricio. nada, me di cuenta que no. No era- Listo, o sea, no sé, la compartimos de alguna manera. ¿En qué valor lo podríamos inicializar, por ejemplo, para hacer esto de serialización? ¿Qué se les ocurre? En cero nomás. En cero. Bien. Y yo tengo el proceso, el A, que se tiene que ejecutar una parte al menos de él antes que una parte del proceso B.
O sea, el proceso B en un punto debería esperar. ¿Cómo puedo hacer para que el B espere? Usando este semáforo. Lo inicialicé en 0. ¿Y ahora qué haría B cuando yo quiera que espere? Le resta 1. Lo intenta decrementar. Como valía 0, el proceso B se va a bloquear. Chao. Hasta nuevo aviso. Va a esperar todo lo que tenga que esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el otro hilo esté listo para enviar. Hasta que en el otro hilo diga, bueno, listo, yo tengo un resultado intermedio, no sé, lo que necesitaba el segundo del primero, una vez que ya lo haya elaborado, ahí recién lo que hace es incrementa el semáforo. Entonces se despierta el segundo y sigue funcionando. ¿Se entiende este ejemplo de uso? Ujú. Genial. Bueno, vamos a intentar hacer algo de esto en C. Les voy a presentar, a ver, esto está acá, sí, sincronización, lo vamos a agrandar por acá. Acá está. Bien, tengo un montón, pero vamos a ver con serialización. Hilo, serialización, serialización que tengo. Uno, dos, tres, vamos a ir con el uno. Un ejemplo muy sencillo. A ver, ¿qué hay acá? Lo hago con hilos este ejemplo, pero porque me quedo acá. Vamos al main y lo que hace acá es crear dos hilos. Uno que modifica una variable, un valor o no sé qué modifica, y el otro que lo lee. Justamente para qué me sirve, por ejemplo, la serialización. Supónganse que hay un proceso que informa el valor de, no sé, de mi saldo del banco. Este, y hay otro que hace un proceso, que hace un cálculo, no sé, del interés o de lo que sea. Entonces, si se ejecuta el que me muestra el valor, por ahí me va a mostrar el valor antes de que haya hecho el cálculo de actualización del interés. Entonces yo lo que quiero es que primero terminen la parte del cálculo del interés, por más que después tengan que hacer otras cosas, ese hilo o ese proceso, pero una vez que termine la parte de la actualización de esa variable compartida, recién el otro pueda leerla, para que esté actualizado el segundo. ¿Sí? Entonces este sería un ejemplo muy sencillo de eso, obviamente muy reducido. Tengo dos hilos y después lo que hago es nada. Bien. Una variable compartida que se llama 5000, perdón, que se llama saldo y vale 5000. Y acá tengo modifica y acá abajo tengo lee. O sea, esto es el que modifica y este es el que lee. Ah, bueno, esto lo hice sin usar semáforos. Lo que hice fue, ¿esto lo vieron? P3 join. Sí, No me suena. Pero alguien dijo sí o no. sí, Carlos dijo no es sí. para que espere que Claro. termine el otro proceso. Ya. Este ejemplo es muy, espera que termine todo el hilo, ¿sí? Entonces, si yo tuviera que hacer una parte de algo, de cálculo y habilitar a que el otro lea y después seguir haciendo cosas, no me serviría. Pero como este programa es muy sencillo, lo que hace básicamente el que modifica es, nada, va modificando la variable, va incrementando el saldo, ¿cuánto? 100.000. eh, y una vez que termina esto, recién este otro lee. ¿Pero por qué? Porque acá se queda esperando que termine el hilo M, que es este, el hilo de modifica. Estos son hilo 1 y M, que son estos, ¿sí? Ahí le paso los hilos. L y M, perdón. Esto sería, bueno, qué piola, esto es sin usar semáforo, ¿sí? Pero este sería, digamos, lo que yo quiero lograr. Make hilo serialización. Bueno, está. Hilo serialización. Bien, vamos a borrarlo, porque puede ser que el binario me lo haya copiado de otra arquitectura. Y lo vamos a compilar de nuevo. Ahí está. Y lo vamos a ejecutar. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense que siempre que lee, o sea, ahora lo voy a ejecutar un montón de veces. Fíjense que son un proceso con dos hilos y los dos hilos se podrían ir cambiando el orden de ejecución, pero sin embargo, si yo miro, siempre
el hilo que lee el saldo muestra 105.000, ¿sí? Voy a modificarlo este código. Y le voy a sacar esta restricción de que espere, para que vean lo que pasaría en el caso de que no lo espere. Uy, ¿qué hice? Bien, acá. Ahí, y acá, no, y acá, eso. Ahora sí, no, que esto. Perdón, esto no es Shell ni Python. Uy, ¿qué me puse? Ahí está. Ah, es que estoy usando otro teclado, perdón, por eso estoy perdido. Bien. Lo voy a compilar de nuevo y lo voy a ejecutar y ahora van a ver que a veces va a funcionar, a veces va a dar el resultado. No, bueno, bueno, ahí está, miren, fíjense, es el mismo programa y ustedes dicen, generalmente se ejecuta siempre primero el hilo que lee, entonces por eso muestra los 5.000 y el otro todavía no alcanzó a incrementarlo. Sin embargo, en esta corrida sí alcanzó a incrementarlo. ¿Cuánto? Y no sé, 24.403 menos 5.000 son las veces que se ejecutó el otro hilo. Y acá también, fíjense, incluso son distintos este valor que este valor. Pero si ustedes ven el código, es un solo programa. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser que un mismo programa lo ejecuto y depende cuándo lo ejecute, me da un resultado y me da otro? Y acá no tengo condicionales, no tengo nada. Acá el programa tiene dos hilos, uno que suma y uno que imprime. El problema es que no está serializando, o sea, no respeta la serialización. Yo quiero que el que lee, lea una vez que haya terminado de actualizar. Y lo que está pasando acá depende, yo no pongo ninguna restricción de software, lo que está pasando es que a veces lee una vez que terminó y estaría bien el resultado, o a veces lee al principio y está mal el resultado, o en la mitad del incremento este. Por ejemplo, acá si yo pongo el famoso sleep, ah, pero esperen que voy a sacar esto, ahí está. Sleep 1 y creo que acá no sé, bueno, a ver, vamos a correrlo ahí, no sé si está ahí lo compilo y ahí lo ejecuto, no, ahí espero un segundo y van a ver que ahora, fíjense que, bueno, hago un poco de trampa, ahí digo, ahí en realidad digo, listo, mi programa anda bien, pero hay una salvedad. Esto lo estoy corriendo en mi máquina y si yo lo corro 1.000 veces, capaz que todos voy a tener el mismo resultado, que es 105.000. Pero si yo veo el código, podría pasar que haya en la computadora un montón de procesos más. Entonces, este bucle se demore más de un segundo en hacerse. ¿Por qué? Porque tiene mucha carga la computadora. Entonces, cuando este esperó un segundo e imprimió, capaz que no tiene resultado final. O sea, quizá mi máquina anda bien, lo llevo a producción o lo llevo a otra máquina con más carga y anda mal. O a veces anda bien y a veces anda mal. Eso es un dolor de cabeza porque justamente con los problemas de sincronización, a veces pasan y a veces no. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? ¿Qué opinan? Eh, Porque va a depender del orden que lo Tal codifiquemos. cual. ¿Y eso de quién depende? Del planificador. Y el planificador depende de la carga, de la cantidad de tareas, del algoritmo que usé, ya, está mi computadora tiene casi lo mismo, pero yo lo corro varias veces. Bueno, como hicimos recién, vieron que lo corrí acá, y acá me dio este valor, y acá me dio el 5.000. Y acá me volvió a dar otro valor distinto, y obviamente, eh, cuanto más veces lo corro, tengo más probabilidad de que el orden de ejecución me dé fallas. A veces, qué sé yo, si acá no hubiera puesto un segundo, hubiera puesto, eh, a ver, ahora vamos a modificar. Voy a poner un milisegundo, creo que se pone uslip, un microsegundos. Uslip, u, uslip, ahí está. A ver si es válido, eso espera no sé si un mili o un microsegundo, ¿ah? Man uslip. Un La microsegundo. letra, la letra mu es micro, así que debe ser micro. Sí, 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 ahí está, dice, ahí está, un microsegundo. Entonces lo vuelvo a compilar esto. Vuelvo a compilar, make. Perdón, chicos, es que no uso mi teclado de siempre y lo extraño y eh, y lo ejecuto. No, control L, punto barra, no, era hilos, serialización 1.
Ahí lo ejecuto. Bueno, mira. Ja, ja. Ahí está peor todavía. Con un microsegundo tengo, a veces no se ejecuta, por eso me da 5000. O sea, no se alcanza a ejecutar el que incrementa, pero acá se ejecuta un poco, que me da 88.000, no me llega a los 105. Acá se ejecutó muy poquito, acá se ejecutó un poco más, o sea, y quizá mi máquina con más carga tenga otro resultado totalmente distinto. Entonces, no nos podemos valer o suponer de que después de tanto tiempo ya está. No, necesitamos otra herramienta mejor. ¿Se entiende por qué esta solución sería media trucha? O sea, quizá una solución correcta sería la de recién, que era esta, pero la limitación que tiene es que si yo quisiera, después de este cálculo, hacer algo, no sé, hago otra cosa, en este caso eh, lo voy a hacer así, por ejemplo. Supónganse que en vez de hacer sleep hago otros cálculos. En realidad, el hilo que lee debería esperar nada más este pedacito de código, que es el que se incrementa, y después debería leerlo, porque ya no se va a incrementar más la variable. Pero como acá en mi código hace otras cosas distintas, que acá le puse el segundo, podría demorar media hora, recién el que lee a la media hora lo haría. ¿Por qué? Porque está esperando que termine ese hilo. Eso es lo que hace, espera que termine otro hilo. Entonces esta solución a veces podría servirme y está bien, o sea, está bien, no voy a tener problema de concurrencia, pero a veces no va a ser la óptima. Si yo lo ejecuto esto, lo compilé, no. Make, y ahora sí lo ejecuto, y ahí demora los 5 segundos y me va a decir el valor correcto, y siempre. ¿Por qué? Porque está esperando que, ahí está, porque está esperando que el otro hilo termine. Y si ya terminó, ese hilo no va, me aseguré que ya no va a modificar más la variable. Lo que pasa es que si ese hilo hace otra cosa más, es un embole, tengo que esperar que termine. Entonces, a ver si la solución con semáforos, como la planteó Fabricio, creo que debería estar acá en hilo serialización 2. Supongo que a ver, ¿qué tiene esto? Compartido. No, esto no tiene hilo. ¿Esto qué será? No, ¿esto qué? No, acá estuvo. Es lo mismo. Ah, bueno, muy trucha mi solución. La 2 es ejecuto primero el hilo que modifica y acá una vez que termina, ejecuto el hilo que lee. O sea, ahí serializo todos los programas. Primero uno y después todos los hilos. Primero un hilo y después el otro hilo. Pero bueno, eso otra vez. Si el hilo uno acá, después de modificar la variable, hace un montón de cosas más, el segundo tiene que esperar, pero porque está serializado directamente en el main, ¿se entiende? O sea, lancé un hilo y una vez que termino, o sea, incluso acá me fijo si terminó bien, y ahí lanzo el segundo. O sea, la serialización estaría acá implícita en el código, ¿se entiende? Ah, tampoco me interesaría esta solución. Es horrible. No, no es horrible. No es, o sea, no sería correcta para lo que estamos viendo en la clase. A ver, vamos a ver el ejemplo 3. Espero que este tenga ya algo de... bueno, este otro es... eh, voy evolucionando en mi código. Lo que voy a hacer es una variable bandera o algo así para avisarle al segundo hilo, que el primero ya terminó eh, las sumas o la modificación. Supónganse, este hilo lo que hace es de nuevo el mismo bucle, pone la bandera y acá podría acá después de esto, podría acá ya hacer un sleep, no sé, 10 por esperar algo y después así, a ver un printf, acá voy a poner un cartelito, soy el otro hilo, ah, print hilo modifica, termina, termina de ejecutarse. Bien, para que vean o sea, para que vean que el hilo 2, dependiendo del cambio de esta bandera,
Una vez que se haya modificado, recién ahí ya el hilo se despierta. Y lo que hago acá es una espera activa, que es horrible. Acá, si la bandera es cero, se queda esperando y vuelve a preguntar por la variable. Obviamente la variable esta tiene que estar compartida entre los dos. Ahí está. Esta solución también es, o sea, es correcta, anda bien. El problema es que el segundo hilo va a estar todo el tiempo usando la CPU. Y acá una vez que cambie, sale este while y muestra el valor. ¿Sí? Y nada más, acá lanza los dos. Eh, si ejecuto esto, hilo serialización 3. Punto barra, hilo serialización 3. Fíjense que al toque me dio el resultado, el hilo que lee, y, y el otro, el que modifica, termina de ejecutar. Se va de nuevo y este da el valor siempre bien. El tema es que si yo acá, control O, yo acá pongo top y pongo correr y lo vuelvo a ejecutar acá arriba, probablemente vamos a ver que no alcanzó. El zoom me está consumiendo mucho, pero eh, podríamos ver que consume CPU. O sea que sería un proceso de mucho consumo de CPU porque está preguntando todo el tiempo por una variable. No alcanza. El top es un comando que muestra el top 10 de los procesos que usan más recursos, pero claro, se actualiza cada un segundo y este cálculo lo hace muy rápido, entonces no llegué a ponerlo, pero bueno, no importa, vamos a salir de acá. Bien, a ver si finalmente, a ver si el hilo serialización 4, calculo que es la cuarta es la vencida. Sí, acá está, bien. Entonces, en principio estaría bien con una variable bandera, si es que solo un proceso modifique esa variable, porque si no tendría dos procesos, dos hilos que modifican una variable, y si la modifican a la vez podría tener el mismo problema que planteamos antes. Em, pero si hay uno que la modifica, uno solo, sería válido. El tema es que desperdicio CPU. Eh, una solución más genérica y usando la herramienta que vamos a ver hoy de semáforo es este. ¿Y de qué se trata? Bueno, el mismo código, acá tengo el valor inicial compartido y acá yo quiero una bandera. Ah, pero esto es mutex. A ver si tengo espere, a ver si tengo un 5 de serialización. Sí, a ver, no. 6, no tengo. Buah. Les cuento otra herramienta que podemos usar también, que esta se llama Mutex. Y en realidad tiene todos los atributos del semáforo. La única diferencia es que los valores posibles de esa variable van a ser cero o uno. Yo normal, o sea, cuando la creo, por defecto se inicializa en uno y después yo puedo incrementar y decrementar. Pero el valor resultado, si ya era uno y yo lo incremento, va a valer uno. Y lo incremento 100 veces, va a valer uno. Y si lo incremento, va a valer cero. Y si lo vuelvo a decrementar, se bloquea el proceso que intenta decrementar, ¿sí? O sea, es como si fuera un semáforo binario. Muchas veces se llama así. ¿Por qué les digo esto? Porque justo en el código, en vez de usar un semáforo, usé un semáforo binario. Entonces, yo les venía hablando de los semáforos, que lo inicializaba con cualquier valor y que lo incrementaba. O sea, es válido, nada más que la inicialización es en uno y yo puedo incrementar y decrementarlo, es correcto. Y son atómicos también. Y cuando es negativo, el que intenta decrementarlo se bloquea, eso es válido. El único tema es que los valores posibles de ese semáforo binario van a ser cero o uno. Nada más. Entonces, ahora sí, volvemos al código y les muestro. No, lo tendría que haber escrito con semáforo. Digo, para que fuera más acorde. Pero bueno, se los muestro, no importa. Acá defino la variable entera compartida, después defino una variable bandera del tipo mutex, ¿sí? Que es, como les digo, un semáforo binario.
Vamos al hilo main y lo que hago acá es lo inicializo. Acá está. Se inicializa. ¿Cómo lo hago? Con mutex init. Y le tengo que pasar esa variable que definí acá, bandera. Y esto es para el comportamiento. Por defecto, el comportamiento del semáforo binario lo dejo en nulo, pero si yo quisiera cambiar algo, lo puedo hacer. Ahí tengo que poner estructura y poner que quiero que cambie el comportamiento. Y lo siguiente, como eh, estos semáforos binarios se inicializan en 1, lo que hago es lo decremento. Y a diferencia del post y wait, acá son lock y unlock. Lock lo decrementa, unlock lo incrementa. El lock no significa que lo bloquee, lo decrementa. Lo que pasa es que si era 0 y lo vuelve a decrementar, ahí se bloquea el proceso o el hilo que quiere y decrementarlo. ¿Sí? Entonces acá, en definitiva, acá se creó en 1 en esta instrucción, en la 45 y la 46 lo pongo en 0. Y lanzo los dos hilos. Hilo 1, o sea, el hilo M y el hilo L, como siempre. Y acá lo que hace es el hilo que lee directamente lo que intenta hacer es decrementarlo. Y como ya estaba, inicialmente valía 1. En el hilo main lo decrementé, acá vale 0. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? Vale 0 y este lo quiere decrementar. Entonces, este hilo se va a bloquear. Para los Este, propósitos de lo perdón, que usamos, perdón, sí. Sí, sí, para los sí. propósitos de lo que usamos semáforo, el mutex no es más limitado o es como Sí. lo mismo, nomás que cambia un En poquito realidad la ustedes dirán, ¿para metodología. qué están estos recursos? Ya vamos a ver, hay una delgada línea de separación en donde nos convendría usar a veces semáforo, a veces mutex, pero para el ejemplo de serialización, podría ser cualquiera de los dos. En este caso no tiene una ventaja sobre otro. Yo ahora me doy cuenta, usé mutex porque mutex está dentro de la biblioteca de hilos, por eso se llama pthread mutex. Pero lo usé así, nada, podría haber importado la biblioteca de semáforo y haber usado semáforo de la misma manera. Pero para este caso puntual es lo mismo, no se hagan problemas. Ok. Eh, cuando mutex está limitado respecto a hilo es cuando yo necesito de alguna manera saber cuántas veces lo incremento para algo. Vamos a ver un ejemplo concreto y ahí sí o sea, ¿podría hacerlo mutex? Sí. Y una variable auxiliar y proteger con un mutex la variable para que no la modifique más de uno de los hilos a la vez y usar esa variable, podría ser, pero ahí es más fácil directamente usar semáforo y chao. Pero bueno, para el caso, para este ejemplo concreto, yo lo inicializo en el hilo main y se inicializa en 1, entonces en la línea 46 lo decremento y queda en 0. Este hilo que lee lo primero que hace es decrementarlo y acá se va a bloquear. ¿Hasta cuándo? Hasta que este otro hilo haga todo el cálculo y una vez que no modifica más la variable, ahí lo incrementa. El unlock incrementa, el lock lo decrementa. ¿Sí? Em, entonces, si corremos esto así, como, ¿se entiende el código? Sí. Bueno, espero que sí. Si no, avísenme, háblenme, díganme. Sí, se entiende. Bien. Entonces, si yo corro esto, debería... Otra vez lo voy a borrar porque acá... RM. Ahí está. Control L y se lo ejecuto punto barra hilo serialización 4. Si esto lo voy a ejecutar, siempre va a dar 105.000. La ventaja de este respecto al anterior, que usamos una bandera, es que este usa menos CPU. ¿Por qué? Porque el segundo proceso, el segundo hilo, el que lee, directamente está bloqueado. No es que esté preguntando por la bandera, está bloqueado. El operativo lo despierta, lo pasa a estado ready cuando el otro hilo incrementó el mutex o el semáforo. Mire, inclusive vamos a hacer esto. Eh, voy a modificar para que vean lo que va a pasar. ¿Qué pasa si yo me olvido de incrementar el semáforo? Bueno, mutex, es lo mismo. Veámoslo.
Cuando diga mutex o semáforo estamos hablando de este recurso, de esta herramienta. ¿Qué pasa si no lo incremento? Se va a quedar ahí bloqueado ¿Eh? ¿Y hasta cuándo? hasta siempre. ¿Sí? Fíjense que estos son los del hilo que incrementaba. Esto y después esta tarea se demora mucho. Y después el hilo main espera por ambos hilos. Y nada, ¿qué tengo que hacer? ¡Guau! Cortarlo porque nunca va a terminar. Lo que podría hacer es menos violento. Esto decir, bueno, no, pero podría decir, para que veamos, eh, podría poner, claro, esta tarea se demora mucho. Lo que podría hacer es, primero esperar un par de segundos, pero acá podría poner, para que veamos lo que pasa, acá podría poner esta tarea, o la suma ya terminó, o qué sé yo. Suma ya terminó. Ya vamos a ver que lo que va a pasar es, eh, y acá, lo que va a pasar es que me va a mostrar la suma ya terminó y al rato va a decir leo lo compartido. Al rato, ¿a los cuántos? A los 2 segundos. ¿Por qué? Porque yo, la instrucción 32 es la que me despierta ese lock. O lo incrementa y finalmente puede terminar esta instrucción y sigue. Pero acá le puso segundo, podría ser 2, 10, 20 y hasta que yo no haga el unlock, el segundo hilo se va a quedar a la espera. ¿Ven? La suma ya terminó y después recién aparece el segundo. La suma ya terminó y 2 segundos después recién dice el hilo que lee, leo lo compartido. ¿Se entiende? Ujú. Genial. Em, bien. ¿Cómo haríamos ahora con un semáforo, con un mutex, si yo tengo dos hilos y hago un punto de encuentro entre ellos? O sea, yo quiero que el hilo A llegue a un valor y espere por el hilo B, y a un valor, un lugar, digamos, y el hilo B ejecuta algo de código, llega a un punto y espere por el hilo A, que llegue a un punto. Mm, ¿Cómo lo haríamos? Con un wait, pero no sé si se puede Eh, poner un hilo como condición. no, pero wait, no. El wait del P3 wait, No, la syscall, wait. pero esto lo que hace es, esto hace que cuando termine el proceso, pero yo no quiero que termine. O sea, yo quiero, supónganse, ya se está por cortar, pero yo tengo todas estas instrucciones del A y del B. Y yo quiero en este punto y en este punto, por ejemplo, que si se ejecuta primero el hilo A, llegue a este punto, se bloquee. Y cuando se le ocurre ejecutarse, viene ejecutándose, ejecutándose. Cuando llega a este punto, ahí se despierta y a partir de acá, tanto como corren de manera concurrente. O sea, los dos a la vez ya no me interesa. O al revés. Si se empieza a ejecutar el B, cuando llegue a este punto se debería bloquear y al rato, cuando se ejecute con la CPU, se le cante ejecutarlo y llegue a este punto, debería decirle a este otro, che, ya te puedes seguir ejecutando, se ejecuta y también se sigue ejecutando. Entonces, digamos, hasta antes de ese punto, los dos se van a ejecutar de manera independiente y el que llegue primero tiene que esperar al otro. Y una vez que pasan ese punto, los dos siguen corriendo concurrentemente, o sea, depende del planificador, no me interesa. Pero yo quiero que en un punto en particular se esperen ambos, independientemente de cuál llegue primero. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos con estas variables especiales, estas herramientas, semáforo mutex, para lograr eso? ¿Qué opinan? ¿Cómo haría esto? Es fácil. Yo Pero tengo el proceso A
que se ejecuta y cuando llegue a este punto no puedo seguir hasta que el proceso B llegue a este punto. Como recién, creé una variable A, un semáforo, un mutex A, entonces lo inicializo en 0, por ejemplo, o le hago que tome el valor 0, entonces si este tiene que esperar al B, acá lo que intento es decrementar o hacer un lock, en este caso, del semáforo o del mutex A. Y lo que va a pasar se va a bloquear. Y este, cuando llegue a este punto, debería incrementar A para que siga. ¿Se entiende? Bien. Y eso va a funcionar como recién. Ahora el problema podría ser que el planificador se empiece a ejecutar y, y ejecuta primero B y viene acá a este punto y sigue y termina. Y entonces B nunca esperó por A. ¿Qué tendría que hacer? Se me ocurre tener una variable de control que cuando A termine de ejecutarse, No nos compliquemos. ¿Otra idea? Usar dos semáforos. Entonces, este va a decrementar A, como dijimos, y este va a incrementar A. Y a su vez, cuando venga por acá, si yo quiero que el B se bloquee, lo que voy a hacer es intentar decrementar B. Y ahí se va a bloquear. ¿Hasta cuándo? Hasta que este llegue a este punto y lo que va a hacer es, en este punto, incrementar B. Entonces, independientemente de... Oh, eso era una B y eso era una flecha para incrementar. Bien, mi mouse no anda muy bien. No sé si se entiende. Esa sería la lógica, bastante. Comparto la pantalla y espero que llegue el resto, pero mientras vamos arrancando, porque si no, no terminamos más. Voy a tratar de hacerlo breve. Bueno, acá nos quedamos. Ah, viene alguien más, José. Ah, bien, bien. Ok, entonces creo que una solución sería para hacer punto de encuentro usar dos mutex o dos semáforos. O sea que, por ejemplo, el proceso A se bloquee intentando decrementar el semáforo A y el proceso B se bloquea intentando decrementar el semáforo B. Cuando el proceso B llega al punto que quiero esperar a A, lo que hago es incrementar el de A para que A siga. Y cuando A llega al punto que quiere esperarse con B y llega a ese punto, incrementa el B para que B siga. No sé si me siguen, pero creo que eso sería la solución más viable. Vamos a ver qué hay acá. BIM y lo encuentro. A ver, encuentro uno, voy a hacer qué es. Está implementado esto, a ver. Ahí está. Acá tengo dos hilos, el hilo E y el D. ¿Qué será? Extrae y deposita. A ver. Se espera. Acá está donde se esperan. Nos encontramos acá, nos encontramos acá. Entonces, ¿qué hace el que deposita? Deposita 100, nada más que lo puse en un bucle para que... Pero esto no tiene ningún join. Este ejemplo hace que ejecute todo. Esto no va a funcionar, esto de join. Esto, esto no va. Lo que hace el hilo deposita 100 y el que extrae 400. Y yo tengo 5000, bueno, está bien. Pero acá, este espera que termine el hilo que extrae. Y el hilo que extrae, espera que termine el hilo que deposita. Esto me parece que no va a andar. Este ejemplo me parece que no va a andar.
Vamos a borrarlo porque seguro que esto tiene, como les digo. Listo. A ver si esto funciona. Hilos encuentro uno. Espero el hilo, ya esperé el hilo. Estos- Primero extrae y quedan 4.000, de los 5.000 quedan 4.600. Y después deposita 100, 4.700 queda, a ver, código. El que deposita efectivamente deposita 100. Pero esto no va a andar. Acá tengo problema de concurrencia. Están los dos modificando la misma variable a la vez. A ver, creo este hilo y creo este hilo. A ver, no sé por qué hice con esta espera. Espero que el hilo extrae. Thread join. Ah, está bien, pero... Ah, bueno, pues sí, esta solución lo que va a pasar es, por ejemplo, se empieza a ejecutar el hilo que deposita, incrementa y llega a este punto y hasta que no termine todo el hilo extrae, o sea, extrae y después eh, termina. Ah, ya, claro, ahora sí. Este se ejecuta primero porque tiene un slip. Acá esto se lo voy a sacar. Esto son pruebas que habremos estado haciendo. Bien, esto probablemente funcione mal a veces. Funciona siempre bien, ¿qué pasa? Ahí está, funcionó mal. Hola. Claro. Le había puesto el slip 2 segundos para que siempre se ejecute lo primero. Ahí lo que hacía el código es, ambos hilos se inician y hacen el depósito y la extracción. Y después de eso, para esperarse, lo que hace, uno espera que termine el otro hilo y el otro espera que termine el primero. Pero si se esperan los dos a la vez, en definitiva ninguno termina, que es lo que nos pasó acá. Sí. Por lo que esta solución realmente no sé ni para qué se las mostré. Es impresentable. Hilo encuentro 2. A ver qué hago acá. Ahí está, bien. Esto sí uso dos mutex, como les dije. Esto sí es razonable. A ver, el hilo main, acá está. El hilo main, hay algo que no les mostré. Fíjense, yo puedo definir una variable del tipo mutex extrae y deposita, pero puedo darles esta macro y lo que hace es directamente inicializarlas con los valores por defecto. Si yo no hubiera puesto eso igual a pthread initializer, que es una macro, tendría que haber puesto acá pthread init de ambos semáforos. Sí, ahí de ambos mutex. Ese es, o sea, es equivalente, cualquiera de los dos es lo mismo. O sea, o cuando la defino, le pongo la macro, o si no le pongo la macro, solo la defino acá y acá abajo tendría que hacer antes pthread init, como hicimos en el otro ejemplo. Te lo mostré así para que vean que se puede hacer de dos maneras. Acá en definitiva, eh, define e inicializa el mutex extrae y deposita, y acá los decrementa porque acuérdense que lo inicializa en 1
perdón, acá abajo, acá. Entonces los decrementa y crea los dos hilos, el M y el L, que es perdón, hilo deposita, hilo extrae. Estos son, sí, S y S. Y el deposita lo que hace es, deposita y acá dice nos encontramos acá. Entonces acá lo que hace es quedarse esperando por el otro hilo. La línea 31, supóngase que se empiece a ejecutar el hilo deposita acá, el primero de los dos hilos se ejecuta este, se va a bloquear en el 31, porque si esta variable, este semáforo valía 0, se bloquea acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que haga el unlock de deposita el otro, en la línea 43. Y en el caso contrario, supóngase que extrae se empieza a ejecutar primero, lo que hace es, se bloquea extrae, ¿hasta cuándo? Se bloquea en la línea 44 hasta que en la línea 30 se incrementa extrae. Por lo tanto, independientemente de cuál se ejecute primero, el hilo deposita se va a bloquear en la línea 31 hasta que el hilo extrae llegue a la línea 44. O si se ejecuta primero el hilo extrae, se va a ejecutar hasta la línea 44 y se va a bloquear hasta que en la línea 30 el otro se incremente. Y ahí está. Eso sería una punto de encuentro. ¿Se entiende ese código? Ya, Sí, seguro. Se los muestro. O sea, les muestro lo que va a pasar. Supónganse que se empieza a ejecutar este. O sea, hay dos hilos, se ejecutan en paralelo. Supónganse que el planificador agarra este, llega hasta este punto y lo que va a hacer es tanto el extrae como el deposita estaban en cero. Entonces acá lo que va a hacer, va a incrementar el extrae y se va a decrementar el deposita. Entonces en el caso que llegue primero al punto de encuentro el de deposita, se bloquea acá. ¿Hasta cuándo? Y hasta que este otro, el que extrae, termine de extraer plata, qué sé yo, y llega a la línea 43 donde incrementa el deposita. Y como ya estaba en cero, si lo incrementa, él va a continuar por acá abajo y este otro se va a despertar y va a poder terminar de hacer el lock de deposita y va a seguir por acá abajo. Y en el caso contrario, supónganse que termine primero o llegue primero acá está, llegue primero el extrae, va a incrementar deposita y los incrementos nunca se bloquean, porque obviamente si valía 0 lo incrementó a 1 y si valía 1 vale 1, así que no se va a bloquear. Pero acá este sí, como vale a 0 extrae, lo decrementa y ahí se bloquea. Entonces ahí en este caso el hilo extrae llega a este punto y espera. ¿Hasta cuándo? En algún momento en el futuro este va a terminar de hacer esa suma y va a venir acá y va a incrementar extrae. Como yo lo había decrementado, lo voy a incrementar. Y en ese momento, este otro que iba por la línea 44 va a continuar y este obviamente va a continuar. Acá el lock no se va a bloquear porque yo previamente lo había incrementado al depósito. Entonces acá valía 1 y si lo decremento nuevo vale 0, no pasa nada. Y siguen los dos. Y el otro caso era al revés. ¿Se entiende eso? Ahí queda un poco mejor. sí. Okidoki. Entonces, se a cargo make hilo encuentro 2. Pero lo voy a borrar. Y ahora lo ejecuto.
Esto lo voy a ejecutar y fíjense que, bueno, como muestran los dos el saldo después de incrementar o extraer o depositar, lo que sea, siempre va a ser eh, siempre se esperan los dos al mismo punto. ¿Está? Bien. Mm. Mi, mi pregunta es, ¿cuál sería la lógica si tengo tres hilos que se tienen que esperar? Y cada hilo tiene que esperar a los otros dos. Bien, ¿y cómo hago? Hace tres casos y en uno pone que se desbloquee, No, 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 que está los bien, otros pero dos se ¿cuántos bloqueen. semáforos necesitaría? ¿Tres? Eh, y necesitaría un semáforo más para controlar los otros dos. El Ajá. hilo A debería quedarse bloqueado en el B y en el C. Ahí van dos. El hilo B debería quedarse bloqueado en el A y en el C. Ahí van dos más. Y el hilo C debería quedarse bloqueado en el B y en el A. Ahí van dos más. Si no me equivoco, esto se arregla con seis semáforos en vez de dos. A ver si este está en mi ejemplo siguiente. Hilo. Claro, porque en realidad se dan más combinaciones, entonces no es que con un hilo más lo podamos arreglar, lamentablemente. Encuentro 3. Sí está el código, a ver. No, bueno, el problema cuando son más de dos para esperarse, ya se empieza a hacer lío y ahí necesitaría seis semáforos. Sería un lío poner el código esos seis y cuál incremento, cuál decremento. Entonces, vuelvo a las diapositivas, hay otra herramienta que se llama barrera, y básicamente se usa para un punto de encuentro para n eventos. El barrier lo inicializo en la cantidad de eventos que quieren esperarse y después lo único que hago es que cada uno espere. Y una vez que todos se esperaron, todos después siguen. Es mucho más sencillo escribir el código. Por debajo lo que hace es eh, 2 a la n combinaciones, sería eso, o sea, crea n recursos de semáforo, como le decía recién. Por ejemplo, para que se esperen 3, crea 6 semáforos. Eh, tiene dos primitivas, una para inicializarlo y otro para esperar. O sea, cada vez que yo quiero que un hilo espere por otro en un punto, le digo que espere ahí. Barrier wait. Y así a cada uno. Y puede ser en distintas partes de su código de cada uno de los hilos. Pero una vez que todos llegaron al punto de wait, todos siguen. Sería mucho más prolijo hacerlo. Yo creo que tenía el ejemplo de con tres hilos y se arma un lío. Entonces, acá está. Yo lo que hice, creé el hilo encuentro. No, el hilo deposita, el hilo extrae y el hilo nada. Bueno, este nada, no sé nada. Eh, y lo que hice fue crear una variable que se llama encuentro del tipo barrier t. Entonces, o sea, lo que hice acá, hice lo mismo. El mismo código, nada más que acá en vez de incrementar y decrementar semáforo, hice la primitiva barrier wait de que de la variable que se llama encuentro, que es del tipo barrera, que está acá. Eh, el que extrae, lo mismo, si se tiene que esperar acá, le hago un barrier wait de esa variable. Y el hilo que no hace nada, nada, pone, eh, se queda acá y listo. Lo único que tengo que hacer acá es en el mail, antes de empezar a usar los barrier wait, tengo que inicializarlo. Y le digo qué variable y le digo acá lo importante es cuántos hilos van a esperarse entre sí. Y nada más queda mucho más claro. Si veo el código, yo me doy cuenta, digamos que este está haciendo una operación y acá espera que todos lleguen a el punto de encuentro. Entonces, este llega al punto de encuentro en la línea 29 y este llega en la línea 49. Independientemente de planificar cómo se le cante darme tiempo de ejecución, los tres se van a esperar en ese punto. Y, o sea, hasta antes de ese punto van a trabajar de manera concurrente y el planificador va a elegir cuál se ejecuta primero, cuál llega primero al punto después. No importa cuál llega primero, tiene que esperar por los otros dos.
Una vez que los tres llegan al punto, los tres siguen ejecutándose de manera concurrente. Y puede ser que termine el primero una vez, el primero, o segundo, o tercero, y eso va a depender del planificado. Pero lo importante es que se esperan en ese punto. Entonces, RM, hilo, encuentro 3. Make, hilo, encuentro 3. Punto barra, encuentro, hilo, encuentro 3. Y yo lo que hago en el punto de encuentro, lo que hago es que siempre mostrar el valor que tienen las variables. Entonces fíjense que a veces cambia cuál muestra primero. Por ejemplo, el hilo nada se mostró primero y después el deposita extrae. Pero acá está el hilo, primero el deposita, después el nada, después el extrae. Acá está el nada, el extrae, el deposita. Sí, fíjense que van cambiándose. ¿Por qué? Porque terminan en orden desordenado. Lo único que respetan es que se esperan todos en el punto ese de encuentro. Eh, ¿Se entiende? Lo que podría hacer esto es, si yo sacara esto, y lo voy a sacar, vamos a ver que acá lo que podría pasar es que a veces dé un resultado a los tres iguales, porque fíjense que todos se esperan e imprimen el valor de cuánto vale la variable. Pero lo que podría pasar es que den valores distintos ahora. ¿Por qué? Porque no se esperan. Cada uno imprime cuando llegó a ese punto. A ver, fíjense que da valores distintos. Va dando valores distintos. ¿Eh? Incluso acá le dio 5100, 5000. Acá dio casi justo. Le faltó al hilo saldo sumar 100 y estuvo casi bien. A este estuvo bien. No, también le faltaron 100. Y a ver si lo ejecuto de nuevo. Chao, este estuvo re mal. El que deposita. El nada anda generalmente bien porque es el que se ejecuta primero, porque lo primero que hace es mostrar el saldo. Entonces, como todavía los otros no se modifican, muestra bien. Pero otra vez, esto es mi computadora y porque no tengo carga. Pero por ahí en otra computadora y con otro planificador, otro operativo, podría dar valor distinto. Pero ¿se entiende el problema? Si yo acá efectivamente hago que se esperen, lo que va a pasar es que lo que hacen después que se esperan, todos muestran el valor del saldo. Saldo, y después no hacen nada, pero acá podrían seguir haciendo otras cosas. Pero acá si yo lo corro, van a ver que lo que va a pasar es que siempre me va a mostrar el mismo valor. Epa, este no dio el mismo valor. Pero todos mostraron, todos mostraron lo mismo, porque ¿qué pasó acá? ¿Cuatro? Ah, bien, sí sé qué pasó acá. ¿Alguien me puede decir qué pasó ahí? Magia negra. No, Computación cuántica. tampoco. O sea, Gracia pero divina. fíjense que dio el mismo valor para los tres. El ¿Será valor porque todos agarran la variable compartida pero no la modifican? es que hay dos hilos que la modifican. Entonces hay dos hilos que están modificando a la vez la variable compartida. Acá estoy teniendo el problema de exclusión mutua que les conté más temprano, que ahora estamos tratando serialización, no exclusión mutua. Eso que si yo lo estaba modificando y quedaba medio modificar y el otro lo modificaba, después perdía como que perdía la modificación de uno. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de ese que les mostré que se incrementaba, que valía 5, 4 o 6 dependiendo cómo lo ejecutaba? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, acá no pasó, la fíjese. abonada. ¿Por qué? Porque yo estoy incrementando, decrementando a la vez, no pongo ninguna restricción. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer esa otra restricción. Yo lo que hice ahora punto de encuentro y obviamente en ese momento, o sea, estoy teniendo un problema de exclusión mutua
pero el punto de encuentro está bien porque todos muestran el mismo valor siempre. O sea, en este caso está mal el valor porque además de ese de punto de encuentro, necesitaría poner una restricción de exclusión mutua. Eh, y capaz que acá lo ejecutó 1000 veces más y va a andar 1000 veces bien. Y usted va a decir, ah, no, no necesito exclusión mutua. Sí, porque a la 1001 le va a andar mal. Y usted va a decir, no, anda mal. Debe ser el Windows, reiniciemos. Y le va a andar bien otras 1000 veces y después va a andar mal. Y la solución es que es un problema de sincronización, entonces tengo que tener claro qué es lo que pasa. Si lo edito acá, fíjense, este está incrementando una variable y este la está decrementando. Y ahí no pongo ninguna restricción desde software. Entonces, nada, se empezó a ejecutar un hilo, otro, y en un interín quedó a medio incrementarse la variable y el otro pisó ese medio incremento con su incremento. Porque estos dos incrementan. No, más menos menos, claro. Uno lo resta y el otro lo incrementa. Pero acá acuérdense que no hay una sola instrucción, sino son al menos tres de lenguaje máquina. Pero bueno, ahora estamos viendo punto de encuentro. A ver si hay algún otro ejemplo de punto de encuentro. No quiero. ¿Se entendió esto, no? No, no hay. Sí. Bien, entonces lo que nos queda ahora es justamente el tema de exclusión mutua. Este ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplito. BIM, hilo, ex mutex. ¿Cómo se llamará? Ah, sección crítica parece que se llama. Bien, sección crítica. ¿Qué hay? Sección crítica uno, 2, 3. Bien, uno. Bien. Ahora tengo acá dos hilos. Uno que suma y otro que resta. El ejemplo este ejemplo es. Nada más que esto lo hacemos una sola vez. Yo para aumentar las probabilidades de que tengamos problemas, yo en vez de hacerlo una sola vez la suma y la resta, yo lo hago 10.000 veces la suma y 10.000 veces la resta, pero básicamente es lo mismo. Ah, 10.000, literalmente acá está 10.000. 10.000 y acá 10.000 veces. Pero hace eso nada más, fíjense, no hace más que en eso. Y esto lo voy a sacar, esto que espera, porque esto es una truchada. Entonces, este hilo termina, o sea, si ustedes ven este código, chicos, ¿cuál es el resultado que tendrían que tener los dos hilos? Oh, acá tenemos dos problemas. Eh, acá tenemos dos problemas. Pero bueno. El resultado que me debería valor global me debería mostrar siempre el valor 5000. ¿Por qué? Porque yo acá tengo dos hilos, este hilo le suma 100.000 y este hilo le resta 100.000. En definitiva, una vez que terminen los hilos, el valor global debería ser 5000. Perdón, 10.000 no 100.000, la suma y la resta. Bien. Sí, eso es sin poner ninguna restricción. Si nosotros no hubiéramos venido a la clase de hoy, ustedes me apostarían en la cabeza que el resultado final es 5000 y la perderían. ¿Se entiende? Sí, hasta ahí. ¿Me siguen? Sí. Bien. Sí. Make, y esto se llama hilo. ¿Cómo se llamaba? ¿Hilo cuánto? El final no sería 15.000. Sección crítica. Entonces debería ser make sección crítica. Bien. Y ahora lo ejecuto. Hilo sección crítica uno. ¡Guau! No dio 5000 de movida, ya perdieron la cabeza. Ahí sí dio bien. Ahí sí dio. No, esto anda re bien. Bueno, ahí, re bien, miren ahora. Menos mal que no es plata, porque si no, perdón, make no, esto, ahí está. Ahí da sin, no, da cualquier número. Bien, a ver, vamos a ver qué cambio le hice del sección crítica uno al hilo sección crítica 2. Al hilo sección crítica 2.c.
Bien, importantísimo. Yo, primero, ustedes dirán, claro, acá hay una trampa, es verdad, hay una trampa. Y se los muestro acá. Yo cuando muestro este cartelito, acá, al final, el valor global, ¿cómo sé que los hilos terminaron de trabajar? Porque acá yo no puse ningún sleep ni nada. Y el proceso main lo único que hace es, si llega al pthread exit y los hilos no terminaron, espera que los hilos terminen, pero nada más. Pero este printf, cuando yo lo muestro, no significa que los hilos ya hayan terminado. Obviamente tengo el famoso wait, sleep 10, por ejemplo, para asegurarme que hayan terminado, lo cual, digamos, no es una buena solución. Pero, o sea, acá cuando yo ejecuto esto y me dice 5002, quizá todavía no terminó uno de los hilos, el que estaba decrementando, y el printf se mostró antes que ese hilo termine. Entonces me mostró 5002. ¿Se entiende? O sea, un problema de serialización. O sea, yo estoy mostrando un valor, pero todavía los otros están modificándolo tanto que el hilo que suma como el que resta. Entonces yo debería asegurarme que el print final esté después que los hayan terminado de sumar y restar. ¿Lo puedo hacer con mutex o con semáforo? Sí. Una forma más fácil es, porque yo quiero que terminen los hilos, una forma más fácil es hacer um, un pthread wait. Entonces, yo lo que hice acá fue, me espero que terminen los dos hilos. Perdón, pthread wait, no, pthread join, que sería como el wait del sistema operativo. Hago que el hilo que suma y el que resta termine. Ahí los espero. Y ahí muestro el valor. Entonces ustedes van a decir, ah, listo, ahora sí. Cuando yo imprime siempre me va a dar 5000. Y si se juegan la cabeza, otra vez la van a perder. ¿Por qué? Porque yo acá no pongo ninguna restricción a las sumas ni a las restas. Entonces, ya está, el problema de serialización ya lo solucioné esperando que los dos hilos terminen y después muestro el valor. Bien, pero tenemos un problema de exclusión mutua, que hay dos hilos que quieren modificar la misma variable a la vez y se van a pisar. A veces tengo suerte que no. Pero bueno, esto lo voy a compilar. Make hilo sección crítica 2, punto barra hilo sección crítica 2. Ah, lo voy a borrar. Bueno, me han quedado de antes. RM, listo, ahí lo compilo de nuevo y ahí lo ejecuto. ¡Jua! El arreglo anduvo genial. Bueno, esto no va a demorar mucho tiempo, pero si lo probamos muchas veces, es probable que debe tener un, esperen, debe tener un slip esto porque se demora. BIM, hilo, sección crítica 2. A ver, slip. Acá está, el slip 1. Chao, esto lo voy a sacar. Hay otro slip. Next, next, no hay más slip. Listo. Compilo de nuevo. Lo ejecuto. ¡Wow! Horrible, miren, no da un valor igual. No da. Ahí dio 5000. Ahí Ahí cinco dio mil 5. ¿Por qué? O sea, ahora no tengo problema de serialización, ahora tengo problema de exclusión mutua. Yo lo que hice con ese slip trucho acá fue, si a este le digo que espere un segundo, probablemente en ese segundo este ya hizo los 100.000 bucles. Entonces zafé, o sea, estoy serializando, pero yo quiero que se haga la suma y la resta a la vez. ¿Qué necesito hacer? Poner una restricción. ¿Cómo haría con un mutex, por ejemplo? ¿Cuál sería la lógica? Mm, Tomarle uno con cada paso del mutex en una variable separada. El mutex funciona, yo lo pongo en uno. Cuando uno lo decrementa, se pone en cero. Y si el siguiente lo quiere decrementar, se bloquea. Ujú. ¿Hasta cuándo? Hasta que el otro lo incrementa.
es como cuando le daba el ejemplo de ir al baño. Entonces, y el mutex sería o el lock sería el lock de bloquear la llave. Entonces, inicialmente el baño está abierto, está en uno, está unlock, está sin bloquear. Entonces, hay 10 personas esperando, 10 hilos que quieren hacer exclusión mutua. Entonces, el primero que logra entrar al baño hace el lock, lo decrementa y cierra. Y el resto que quieren hacer lock se quedan afuera esperando. Y una vez que este hizo lo que tenía que hacer en la parte de exclusión mutua, que se hace individual, no se puede hacer de más de a uno, cuando sale lo que hace es desbloquea el mutex. Entonces, ahí los otros que estaban esperando entra, pero otra vez uno solo, los otros quieren volver a decrementar y se bloquean. Y así, ¿se entiende? Por eso se llama mutex, mutual exclusion, exclusión mutua, es un semáforo binario y originalmente se pensó para exclusión mutua. Entonces, si vemos el ejemplo 3, eh, acá está, creé un mutex que se llama exclusión. eh, exclusión mutua es la zona donde yo quiero que se ejecuten de a uno a la vez, que se excluyan. Entonces por eso le puse exclusión. Y lo que hago es lo mismo. Acá tienen el join, acá se esperan, este es el valor final. Como se inicializó en uno, lo voy a dejar en uno y lo que voy a hacer es cada vez que este va a decrementar, antes de decrementar, intenta entrar al baño o hacer lock. Si estaba la variable compartida de exclusión en uno, puede decrementarlo y apenas lo decrementa, la hace unlock para que el otro también pueda entrar a la exclusión crítica, que es acá. Y este otro cuando intenta tomarlo, si era uno entra, si es cero se queda bloqueado. ¿Hasta cuándo? Hasta que este otro haga el unlock en la 42. Y una vez que entra, incrementa y después en la 30 hace el unlock. Entonces este otro podría, si está bloqueado en intentar ingresar, entra. Pero nunca van a estar los dos a la vez ejecutando la línea 29 y la línea 41. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y si esto yo lo compilo, make, cualquiera, make, y la sección crítica 3, esa sería una solución bien hecha. No, vamos a borrarlo primero, para exclusión mutua. Tengo exclusión mutua y serialización en mi ejemplo que quise hacer. RM, make, y acá lo voy a ejecutar el 3, y acá este sí, por más que lo ejecutemos 100 veces, nunca va a fallar. Siempre va a dar, y rápido, fíjense que no espera nada. Y siempre si yo lo ejecuto, a veces se van a cambiar el orden en lo que muestran las cosas. Significa que un hilo se va a lanzar antes que el otro, qué sé yo, pero siempre el valor resultado final es 5000. Oh, perdón, flecha arriba, ahí está. ¿Sí? Siempre. A veces van a cambiar el orden, pero siempre va a ser 5000 y ahí mi código está bien. Lo puedo ejecutar 1 millón de veces, 100 millones de veces y va a estar bien. Bien, yo creo que fue demasiado para un día. Hay algunos temitas más para hablar, pero me parece que quería enfocarme que entendieran hasta acá al menos. Que digamos, cuando yo trabajo con muchos hilos, muchos procesos que comparten cosas, tengo que estar atento porque podría tener errores que para colmo no se van a presentar siempre, sino a veces, dependiendo del orden de corrida. Entonces, yo pruebo un programa 10 veces, anda siempre bien, digo, está todo bien, y podría ser que no. Entonces, tener muy presente que cuando yo modifico cosas compartidas entre hilos o entre procesos que comparten memoria, por ejemplo, variables, se puede presentar exclusión mutua y el resultado distinto, o cuando un proceso tiene que esperar que otro haga un cálculo y después tomar ese valor, necesito serializar. Eh, o el punto de encuentro que sea que se esperen en un punto determinado. Eh, bien, creo que como les digo, es demasiado, es una clase bastante áspera.
Así que bueno, no sé si tienen preguntas. Hay un par de temas más para dar, pero bueno, creo que está bien por el momento. Y la iré a dejar acá la clase. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? No, Después vamos a hacer la o práctica. sea, ¿Se entendió conceptualmente? No importa que por ahí no hayan entendido al detalle los ejemplos, porque van a ser ejemplos después, pero ¿se entendió conceptualmente el problema? sí, Bien. por mi ¿Eran parte sí. Sí, más o menos. conscientes? ¿Cómo? Ah, que sí, más o menos. Ok. ¿Eran El conscientes concepto sí. antes de que existía este problema o no? No, Qué cosa, ¿eh? Bien, bueno, es importante. Vimos pero algo parecido